todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner. Tenemos un programa fabuloso por delante. Estaremos con Diego Alves, el mejor para penaltis de la liga, pero además por números estratosféricos, con bastante diferencia del segundo. Y luego estaremos con Rubén Díez analizando esas 5 claves del partido contra el Español, que viene de una derrota un poco amarga contra el FC Barcelona, que se ha proclamado campeón de la liga. Le damos desde aquí la enhorabuena también al FC Barcelona. Pero antes, vamos a por los titulares más importantes del día. El primer equipo ganó ayer por un contundente 2-0. Los de Vicente Moreno hicieron un partido muy serio en el Sadar, donde se vio y se recibió todo ese apoyo de la afición en las gradas del estadio. Fue un auténtico partidazo que pudimos disfrutar desde Radio Osasuna. Hablaremos con Rubén Díez también sobre este partido. Hablaremos también del próximo partido, que es este domingo a las 7 de la tarde contra el Español, y también en casita. Así que promete mucho la tarde de hoy. Estamos ahora mismo empatados contra el Rayo a puntos. Tras ese 2-2 que tuvo ayer contra el Betis, estamos empatados a 48. Así que los rojillos han tenido que seguir entrenando más que nunca hoy, esta mañana. Lo harán también mañana a puerta cerrada para preparar ese enfrentamiento contra el Español, como os decíamos anteriormente, que será a las 7 de la tarde aquí en el Sadar, y lo podréis escuchar desde Radio Osasuna en directo. Y, hombre, principalmente os animamos a asistir al campo, que va a ser un auténtico hervidero. Por cierto, hay que recordar que este fin de semana, en ese partido contra el Español, va a ser el último partido de Vicente Moreno en casa. Así que, como decíamos, os aprovechamos para incentivar esa asistencia en el Sadar, que igual queda alguna entrada, podéis echar un ojo en la página web del club y acercaros el domingo, porque va a estar la cosa muy caliente para luchar sobre esos puestos de Europa, que lo he dicho, lo hablaremos con Rubén en unos minutos. Por su parte, el Promesas también ha preparado ese enfrentamiento que tiene mañana sábado contra el Real Unión de Irún. Ese partido que va a tener lugar a las 7 de la tarde para los de Santi Castillejo, y que se juegan prácticamente una permanencia. Si ganan, se pueden asegurar esa permanencia y evitan el tener que depender de terceros y depender solo de sus propios resultados. El club ha facilitado algunas entradas para que la gente se pueda desplazar hasta Irún para animar al Promesas. Y como siempre, podréis escuchar ese partido en directo desde radioosasuna.com con Guillermo Ferro y Javier Azagra. Esta vez desde allí iremos in situ hasta Irún para retransmitir ese partido en directo. Por otro lado, se ha anunciado también como un nuevo patrocinador del club a Crypto Fund Trader, un nuevo patrocinador del Club Atlético Osasuna, que lucirá su imagen desde el día de ayer, que ya salió en la pantaloneta, en la parte de atrás del pantalón del primer equipo, y lo hará también para la temporada 25-26. Estas son las noticias más importantes de la semana. Nos vamos ya con Diego Alves, que está aquí en la puerta esperando y que se sienta con nosotros. ¡Vamos a por él! ¿Qué tal? Pues nos hemos sentado ya aquí en esta mesita de Radio Osasuna para hablar en este nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner con Diego Alves, uno de los porteros más míticos de la liga, uno de los porteros más míticos de Brasil, apodado el para penaltis. ¿Qué tal? Bienvenido, Diego, es un placer tenerte por aquí. Hola, el placer es mío y muchas gracias por la invitación, y la verdad que participar de ese programa, pues para mí sería bueno contar las historias y hablar un poco más de mí. Anunciaste tu retiro en enero. Mira, te acercan por ahí un poquito de agua. Vale. Agua no, café. Anunciaste tu retiro en enero. Sí. Y tengo aquí un poco tu palmarés, ¿no? Más de 10 años en una década en España. También has pasado por clubes súper míticos, de los más importantes de Brasil. Y has sido 2 veces campeón de Brasil, otras 2 de la Supercopa, otras 2 de la Libertadores, 3 del Carioca, otra campeón de Brasil, otro de la Recopa de Sudamérica y un tercer puesto en los Juegos Olímpicos del año 2008. Tras ese retiro, ¿te ha dado tiempo
de sentarte en la silla de tu cocina, de tu casa y decir, oye, es que lo que tengo aquí no está tampoco al alcance de todo el mundo? A ver, he jugado por más de 20 años al fútbol y soy muy orgulloso de todo lo que he hecho dentro del fútbol. La verdad que cuando seas un niño, tú piensas que quiere ser famoso, quiere ganar dinero, pero a lo mejor, claro, yo creo que mirando hacia atrás y veo que tiene la ilusión de ser un jugador de fútbol, yo que nací en Brasil, jugaba en campo de tierra, de barrio, imagínate todo lo que he sufrido para llegar hasta este momento. Y claro, cuando me siento en la silla, miro hacia atrás y digo, hostias, ha valido mucho la pena porque los aprendizajes que hay dentro del fútbol son cosas que a lo mejor en muchos trabajos no se da. Y durante más de 20 años pues he convivido con casi todas las personas, culturas, gente de otros países y hemos tenido que adaptarse a todas las personas y circunstancias de la vida. Entonces, creo que el Diego Alves, cuando mira hacia atrás hoy, pues tiene muchos orgullos de haber hecho parte de una historia de la liga y también, bueno, he hecho mi historia en Brasil. Hay muchas historias, ¿no? Pequeños momentos que igual sí que han dejado otros futbolistas de decir, oye, yo estaba prácticamente en lo peor de Brasil, en las peores condiciones, y el poder tener un contrato con un equipo profesional era no solo salvarme a mí, entre comillas, sino a familias, madres, Claro. padres. ¿Viviste tú algo parecido o tú todo lo contrario? Sí que es cierto que igual, como decías, no jugaste en campos de tierra, pero no tenía nada que ver con ese tipo No, de historias. he dicho que he jugado en campo de tierra Ujú. y sí que, la verdad, vengo de una familia donde nunca me ha faltado nada, pero tampoco ha sobrado cosas. Entonces, una familia mediana donde he tenido la educación de mi padre, de mi madre. Sabía dónde estaba me metiendo cuando empecé a entender lo que era el fútbol. Y claro, cada jugador, cada persona tiene su historia de vida, su historia, unos un poco más sufridas, un poco más tristes, con más reinvenciones y cosas así. Ujú. Pero al final creo que lo más bonito es ver si cuando empieza a entenderse lo que quiere hacer en el futuro y luego cuando consigues lograr y hoy en la situación que encuentro mirar hacia atrás, es como una sensación de deber cumplido. Uno de los últimos partidos que tuviste como profesional, uno de los últimos césped que pisaste, fue aquí también en Fue el el Sadar. último, la verdad que el último partido como profesional y con el Celta. Estuvimos Ujú, aquí el 2023. No estaba yo jugando, estaba en el ujú. banquillo, pero ha sido el último partido oficial. Eh, Después de todo ese tiempo ya, luego tuviste lesión de rodilla, como decíamos, ¿no? En enero, como que anunciaste ya oficial que dejabas de ser jugador de fútbol. ¿Te ha dado tiempo ya para pensar a qué le vas a dedicar ahora tu tiempo libre? Sí, bueno, cuando he tenido la lesión, tuve que rescindir el contrato con el Celta y volver a Brasil a hacer la cirugía de la rodilla. Entonces, con el pasar del tiempo, me ha tardado como casi un año para recuperar. He tenido algunas ofertas en Brasil para volver a jugar, pero ya no tenía estas ganas de jugar a fútbol porque al final con 39 años y todo lo que había vivido dentro del Flamengo y jugado aquí en España, pues para mí yo me veía un poco raro volver y bueno, senté con mi familia, hablé con mi mujer y digo, bueno, yo creo que ya está, es el momento. Y en Brasil prácticamente ha sido, mm, he hecho una historia muy bonita en el Flamengo, donde yo quería terminar en Brasil siendo mi último equipo del Flamengo. Entonces, eso pesó mucho en el momento de decidir lo que iba a ser de mi vida. Pero del momento de la recuperación hasta la alta médica, pues yo empecé ya a hacer la parte de transición de carrera, que es uno de los temas que trabajo hoy juntamente con las charlas de mentalidad adaptativa. Entonces, me gusta siempre, yo creo que el fútbol me ha dado muchos aprendizajes y eso hace con que yo tenga que pasar adelante para que la gente entienda cómo es la vida del fútbol, los ensinamientos que puede traer. Y entonces veo que hay un camino y tengo mucha ilusión para poder enseñar todo esto a la gente, lo que he vivido dentro del fútbol. Mencionabas tú un poco, ¿no? Esa
que ya igual no tenías esas mariposas en el estómago que sí que tenías igual al principio de iniciar el fútbol, en esos casi 20 años de carrera jugando, hay bajones también de decir, "Uf, no sé si quiero seguir ya en el fútbol, tengo igual la vida solucionada, igual a nivel económico, pero es que ya no me apetece". ¿Ocurren esas cosas a los A ver, futbolistas? el problema no es ni yo creo que no entra ni el dinero, y sí la vida. Yo tengo 3 hijos y he vivido prácticamente toda mi vida viajando y cediendo mi tiempo al club. Todos los clubes, al final la programación, los viajes, partidos, y al final está todo el año con el club, compra su tiempo. La verdad que es Ujú. esa Sí, sí. la realidad. Y ahora en el momento, pues yo soy dueño de mi tiempo, entonces consigo hacer todo lo que quiero, plantearme cosas nuevas, estar con mi familia, viajar. Entonces ahora estoy aquí hablando, por ejemplo, en la radio, y si hubiera aún estado en el campo, seguramente no estaría yo aquí. Entonces, esta es la parte buena. Y aún más teniendo una carrera victoriosa, creo que esto es una manera buena de retirarse. ¿Has descubierto por este tiempo, ¿no? que te ha devuelto el fútbol ahora? ¿Has descubierto algo que te haya gustado mucho? ¿Alguna afición que hayas descubierto? A ver, yo siempre fui muy curioso, ¿no? Yo siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Dentro del fútbol era igual. Yo siempre, todos los días, llegaba en casa de entrenamiento o entrenaba más con un entrenador de portero que traía de Brasil, o estaba siempre viendo vídeos para intentar ver lo que podía mejorar. Así que siempre fui una persona que buscaba siempre lo mejor. Y ahora, en el momento de mi vida, pues a mí me toca este punto de llevar los aprendizajes del fútbol a las otras personas, los niños, los chicos que están empezando a jugar a fútbol ahora. Y bueno, y también me he olvidado de decir, pues la liga me ha invitado a ser embajador de la liga. Entonces eso hace con que esté yo ahora aquí en España haciendo un poco de eso, y bueno, es un trabajo también para el futuro. En Brasil, Mm. pues ser nombrado un embajador de la liga para mí es un honor, y llevar, pues eso quiere decir que también hemos tenido muchos éxitos aquí durante lo que hemos vivido aquí, y bueno, seguir hacia adelante. Cuéntanos un poco cómo es esa función de embajador. Hablábamos antes de empezar todo esto, te ha tocado estar estos días en Valencia, que recibiste una ovación de todo Mestalla súper emocionante. Estuviste también en el Clásico, hoy te tocaba por aquí, por Pamplona. ¿Qué es lo que hace un embajador de la liga? Bueno, la verdad que el embajador, he entrado hace poco tiempo, pero al final la liga es una empresa con un comercio muy grande en todo el mundo, ¿no? Se mueven muchas empresas, se mueve muchas acciones en todas las partes del mundo, Estados Unidos, Brasil. Entonces, antes de venir aquí también he participado de acciones de la liga en Brasil, y también sé que la liga necesita jugadores así, que tenga el perfil para llevar el nombre de la liga hacia todos los sitios que va, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy importante llevar este sello de la liga, porque claro, he hecho toda mi vida, prácticamente he jugado mucho más aquí que en Brasil, y entonces la gente me reconoce aquí en España, en Brasil por el Flamengo y por Flamengo. la liga también. Entonces, creo que se unen las cosas buenas y hace con que a lo mejor hacer trabajos también institucionales, acciones para todo lo que sea y lo que envuelva la liga en todo el mundo. Ahora mismo te gusta más esa parte como igual más institucional que, por ejemplo, plantearte ser entrenador. Igual esto se da un poco de puñetazos con lo que hablábamos del tiempo, ¿no? Que seguirían comprando tu tiempo, pero siendo entrenador. A ver, yo creo que en el fútbol me ha dejado todo lo que podía, ¿no? Al final, el fútbol me ha dado todo, pero también siento que ahora es el momento de hacer un cambio. En líneas generales de mi vida, pues intentar hacer algo diferente de lo que he vivido todos estos años, porque al final el fútbol es una parte pequeña de nuestra vida, ¿no? Nos queda mucho tiempo aún por vivir, y yo tengo la curiosidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Y claro, lo de ser entrenador a lo mejor es una de las informaciones que pasa en los primeros días después de retirarse, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Pero como te he dicho antes, yo ya había planteado muchas cosas antes de retirarme, y ya tenía el camino prácticamente hecho ya por donde iba.
Y al final yo he tenido algunas ofertas, no para ser entrenadores, pero para ser parte de algún staff, pero no sé, yo creo que es el momento mío ya del fútbol. Se ha pasado, no puede ser que el futuro a lo mejor trabaje, pero de momento creo que tengo muchas otras cosas a hacer. Bueno, aprovecha también para disfrutar que además, siendo en enero, ¿no? Ese retiro oficial que hiciste, te queda todavía mucho tiempo para pensar en el futuro. En España, en el fútbol, has sido apodado como el parapenaltis. ¿Qué se siente al ser el portero con ese mayor porcentaje de penaltis atajados? Bueno, eso es una marca importante en mi vida, pues la gente aquí en España me reconoce mucho por el tema de los penaltis. Está claro que quería yo que reconociera por títulos también, por copas, pero al final no he conseguido porque en mi momento era una era muy, muy difícil de jugar contra un Barça, Madrid, el Atlético de Madrid también, pues entonces hacía con que fuera muy difícil conquistar una copa, pero bueno, los penaltis hacen parte de mi vida, aquí en Brasil, en todo el mundo, así que me siento orgulloso de haber llegado a un número tan importante histórico, ¿no? De la liga. Y bueno, ojalá nadie, nadie consiga alcanzarlo, pero en cuanto a eso, voy disfrutando del momento, pero al final fueron 10 años jugando aquí en la liga y eso también hace con que los números sean importantes. Probablemente estuviste en el Valencia en la mejor época que ha tenido la Liga Española a nivel de talento, de competitividad. Real Madrid, lo que decías, Barça, Atlético. Pero le has parado 3 de 4 penaltis a Cristiano Ronaldo, le paraste otra a Messi, también a Griezmann. ¿Les comías la moral de alguna forma? ¿Te los estudiabas mucho para decir, mira, estos grandes sé que si se los voy a parar, luego voy a estar en todos los periódicos y me van a llamar de todo? A ver, todos los penaltis que he parado han sido importantes en mi vida y doy atención a todos, porque al final sabemos que si yo no hubiera parado uno de los que está ahí, los números no estarían como están. Pero es claro que los de Cristiano y de Messi se ponen mucho más en evidencias porque son jugadores que han marcado una era. Pero al final creo yo que eso, a ver, el penalti no hay un truco, no hay una... Yo por lo menos no estudiaba más que los otros porteros. Sí que es una cosa mía, es una característica que tenía yo desde pequeño. Y los 3 penaltis de Cristiano, yo acostumbro decir que no he parado en el momento del partido, en el día del juego, y sí 2 días antes, porque yo montaba las historias en mi cabeza, cómo iba a llegar, lo que iba a hablar, lo que iba a pasar durante los penaltis. Y entonces eso ha hecho con que, bueno, al final ha salido todo bien porque era una manera que tenía yo de intentar adivinar lo que iba a hacer él. Y claro, a mí los penaltis era como una guerra psicológica, ¿no? Yo tenía que entender yo tenía que hacer con que él tirase donde yo quería. Entonces, la primera cosa, tengo que dar informaciones para que yo intente acertar al lado. Entonces era más o menos un juego. Y nada, eso ha sido durante toda mi vida. Intentaba hacer con que... Y siempre con la presión, porque al final cuando tienes la fama de parar penaltis, ya no es un 80% 20, y sí un 50-50. Hubo momentos que a lo mejor el porcentual estaba más a mi lado que el del tirador. Entonces, la fama también, yo sabía jugar con la fama de parar penaltis y eso ya hacía con que el que iba a tirar estuviera un poco más... Un peso. Claro, con un peso de tirar. También, además de tener esa marca, esa medalla de oro en mejor para penaltis, tienes la de haber sido el primer portero brasileño de la liga. También te contactó Braulio en el Valencia, el que ahora es nuestro director deportivo, que lo fue en su momento del Valencia, te contactó también para ir al Valencia. ¿Cómo recuerdas ese momento de llegar al Club de la Costa? Bueno, yo me acuerdo muy bien que cuando llegué a Almería, mucha gente preguntaba, ¿vos brasileño, un portero brasileño aquí? En Brasil hay muchos delanteros. Yo decía, bueno, la gente no me conocía, es verdad. Claro. Pero en mi momento ya había Julio César que estaba en Italia, Dida, pues había pasado Tafarel, porteros ya con nombres. Pero yo sabía que tenía que probar porque, claro, como un primero portero brasileño en la liga y luego a nivel de la liga que había en el momento era para tener dudas, claro. Y entonces
yo creo que los 4 años en Almería han sido muy importantes para mí por aprendizaje. A lo mejor el primer año, los primeros meses no ha sido como yo quería de jugar y me sentí importante. Pero hoy cuando miro hacia atrás veo que los meses que no he jugado han sido los meses más importantes de mi vida. Por todo lo que he aprendido. Yo aún estaba verde porque había acabado de llegar de Brasil y no tenía la costumbre del fútbol europeo. Y entonces el Almería ha sido la primera puerta que entro en Europa y así consigo enseñar a todos lo que era el portero brasileño, que antes la gente tenía dudas. Y luego, después de 4 años, pues tengo la oferta del Valencia, donde el directivo era Braulio. Y bueno, antes de terminar en mi 4 año, pues ya había llegado a un acuerdo con el Valencia. Y el Valencia en un momento de transición en la portería, porque César era un portero que ya estaba mayor, luego estaba también ascendiendo a Guaita y luego es cuando el Valencia necesitaba fichar a un portero también con garantías. Entonces, para mí ha sido muy importante porque era una subida de nivel importante en mi vida, en mi carrera. En su momento el Valencia era el tercer equipo de España con diferencia del cuarto. Y bueno, creo que el salto ese es un salto importante porque claro, cuando llego en el Valencia hay un salto de calidad también diferente de lo que había en Almería, los objetivos eran diferentes, entonces eso hace con que crezca en todos los sentidos. Claro, cuando llegas de Brasil a España, entiendo que habría aunque sea mínimo, cambio de mentalidad también a nivel futbolístico, porque no se juega de la misma forma en Brasil que lo que se jugaba en Europa. Y luego también tienes ese salto en el Valencia. ¿Qué fue más difícil para ti? Yo creo que el cambio de Brasil a Europa es un cambio difícil y ahí es donde muchos piensan en volver a su país, en su zona de confort, ¿no? Porque al final uno cuando viene a Europa no es el equipo, ni el entrenador, ni el país que tiene que se adaptar al jugador. Es si el jugador se adaptará al país, al equipo y a todo lo que tiene que ser. Si es aquí en España, bien. Si es en Inglaterra, también. Al final, la adaptación hace parte con que todo se quede más fácil. Eso en toda la vida. Yo salí de Brasil con 22 años, donde salgo recién casado, tengo que venir a España, empezar a pelear donde nadie me conocía, y en Brasil la gente ya me conocía. Entonces, es una pelea, diaria para que tú consiga otra vez tener la confianza de la gente. Y entonces este cambio ha sido un poco difícil y es donde veo que muchos jugadores que vienen de Brasil tienen dificultad de poner la mentalidad de que la adaptación es fundamental para que el triunfo llegue. Mencionabas también, ¿no?, que ese cambio al Valencia, cambian también los objetivos de la Almería al Valencia y empezáis y llegas a un equipo donde se juegan competiciones europeas. Claro. ¿Cómo es eso? Entiendo que al principio hace muchísima ilusión, pero ya cuando te pones en el trabajo dices, es que esto cambia, no Claro. es luchar contra un Levante, ¿no? Bueno, pero ya cuando se está adaptado al fútbol es todo más fácil. Luego, claro que tiene que crecer con los entrenamientos y con más jugadores que entrenan, con mejores jugadores, se crece. Entonces, claro, si tienen más calidad, seguramente tú vas a aportar más calidad. Es un proceso. Y al final en el Valencia, con otros objetivos, se notaba la presión. No sabía que era tanta la presión porque no había vivido antes. Pero luego, con el pasar de los meses, ya había visto, claro, estoy en un club diferente que pelea por otros objetivos y sabía que la presión sería mucho, mucho más grande que en Almería. Es inevitable que cuando alguien habla con un deportista profesional, no preguntarle su ídolo deportivo o la persona en la que se fijaba para ir cumpliendo también, ¿no?, esas metas deportivas. ¿Cuál era tu portero fetiche? ¿Cuál era Pues al que seguías? en mi época era Taffarel. Yo soy muy fan de Taffarel. Cuando empecé a conocer un poco más del fútbol, pues era el año 94, donde estábamos en el Mundial y el Brasil ha ganado el Mundial en las tandas de penalti con Taffarel parando penaltis. Entonces, Taffarel para mí era el portero de referencia que tenía.
Y bueno, mira que cómo es la vida, ¿no? Y hoy soy el portero para penaltis de la liga, así que yo creo que me daba mucha ilusión y es un amigo mío. Taffarello es un amigo, hemos coincidido en la selección y nada. Otro día me envió un mensaje por el tema de la ovación en el Mestalla Ah, sí. y nada, siempre fue la referencia mía. Vamos a hablar, si quieres, ya que has sacado el tema de ese 2008 con la selección brasileña, Ronaldinho, Thiago Silva, Marcelo, una grandísima selección de Brasil. ¿Cómo era también representar a tu país con ese elenco de jugadores? Nosotros teníamos una buena selección. Es verdad que la selección creo que es el máximo que un jugador puede hacer para su país. El sueño del jugador primero es jugar, después, bueno, que sale de Brasil, venía a Europa y llegar a la selección. Entonces yo he cumplido todas las etapas. Es verdad que eran Juegos Olímpicos, pero ahí yo ya tenía convocatorias de la selección principal y teníamos un equipo muy, muy fuerte, ¿no? Pero es que hemos enfrentado también una selección argentina en las semifinales, que también era una selección muy, muy fuerte. Incluso la selección argentina era la base que habíamos jugado el Mundial Sub-20 años anteriores, que era Messi, Di María, Sí. era una selección que era increíble. Y justo en las Olimpiadas nosotros teníamos a Ronaldinho, ellos tenían a Riquelme, a Tevez, a Mascherano. Sí. Entonces, ha sido una era muy bonita con muy buenos jugadores y la calidad era muy arriba. Ese pique entre la selección brasileña y la selección argentina, que igual lo llevan tanto los fans al extremo, los jugadores la llevan también, no al extremo, pero la llevan dentro. Bueno, sí, pero al final, mira, yo he tenido muchos amigos y lo tengo hasta hoy argentinos, ¿eh? He Ujú. convivido muy bien con los argentinos, hay las bromas, los piques y Sí, todo más. Pero al final, si tú miras a Messi le gusta a los brasileños, siempre es muy amigo de sí. Neymar. En su momento en el Barça también era muy amigo de Dani. Entonces, yo creo que es claro, el histórico hace con que haya este tipo de piques y tal, pero al final otro día hemos visto a Rafinha y luego también con Rodrigo de Paul en el Sí. partido post partido Brasil-Argentina. Entonces, se nota que hay un histórico de piques y tal, pero al final somos jugadores, somos hombres y todo se queda ahí en el campo. Has mencionado ya a varios de los grandes delanteros de la historia del fútbol. ¿Cuál ha sido para ti el delantero más complicado para guardar tú la portería? ¿Brasileño o de aquí, de la Con, liga? los, con el que tú Hombre, le veías venir y decías, ay, ay, ay. es que yo soy de una era que, Sí. si te digo, Messi, Cristiano, pero había un jugador que a mí me impresionaba mucho y ha Ujú. sido el primer año que he jugado aquí en España, en 2007-2008, que era Samuel Eto'o. Este jugador para mí era increíble. Y luego tenía una presencia en campo muy fuerte. Y yo me acuerdo que iba a presionar al portero y venía gritando. Venía, guau, guau, como robar, robar, robar. Y era un tío que sí que pasaba una sensación de mucha confianza, así. Ha sido uno de los que más me ha impresionado. ¿Has podido tener relación con él a posteriori? Le comentabas esto que decías, y, oye, ¿cómo eras capaz de repente ir gritando al portero para presionarlo? Bueno, tío, es que no tuve la posibilidad de hablar con él, pero sí que sabía que era un jugador insaciable. Es que no, en cuanto no marcaba su gol, no paraba. Y si marcaba, iba por el segundo. Es que era un jugador que a ver, asustaba porque era un jugador que era mi primer año en la liga y yo no estaba acostumbrado a encontrar jugadores así. A ver, Messi es un genio, ha Ujú. sido el mejor, pero el perfil es un perfil completamente diferente de Samuel Eto'o. Nunca he visto a Messi salir gritando a presionar y Eto'o sí que salía, pegaba unas carreras gritando para Sí. presionar. Entonces, bueno, pero durante 10 años he enfrentado muchísimos delanteros buenos, pero lo que más me ha impresionado ha sido Samuel Eto'o. Han sido también muchos años como referente de veteranía también en el vestuario. ¿Qué tiene que tener un líder para ser líder en un vestuario? Bueno, al final el líder tiene que ser visto como el ejemplo de todas las funciones, es decir, si juega, si no juega.
El día a día es muy difícil para un jugador de fútbol. Es que tener dentro del vestuario 20, 25 jugadores diferentes de culturas, de países, cada uno queriendo, teniendo sus objetivos personales, porque al final, claro, hay los objetivos del grupo, pero también hay los objetivos personales. A lo mejor un chico recién ascendido quiere jugar de titular, el otro quiere ir a otro equipo. Entonces, cada uno tiene sus objetivos y eso al final, el ego es lo que más dificulta la gestión dentro de un vestuario. Y claro que con pasar del tiempo se va aprendiendo. Yo también he cometido errores, pero al final cuando miras hacia atrás, en el Flamengo, por ejemplo, una era muy victoriosa, donde yo era el capitán, juntamente con Diego Ribas, que había pasado aquí por la liga. Y en el Valencia también he sido capitán. Entonces, yo creo que por el perfil también de ser una persona de hablar fuerte, de tener en campo también una personalidad fuerte, eso hacía transmitir un poco más de confianza hacia los entrenadores. Y luego, dentro del vestuario, es gestionar. Gestionar porque cada uno va a tener sus cosas y eso, quien se lo lleva mejor. Yo creo que, a ver, yo tengo una referencia con respecto a la empresa. La gestión dentro del vestuario es lo mismo que una empresa, de un gerente, de una persona así. Hay que gestionar para que los problemas no lleguen tan fuertes y tan graves a las personas de arriba. Entonces, eso es lo fundamental, mantener el ambiente positivo y hacer con que haya rendimiento. Y eso a partir de un punto de que el capitán tiene que ser el ejemplo dentro del vestuario. Se te ha escuchado varias veces, me lo han confirmado también personas externas, que en su época, cuando jugabas tú en el Valencia, en Almería, venir aquí a Pamplona a jugar en el Sadar era como ir a la guerra. No, pues yo estaba diciendo ahí abajo, hemos coincidido con algunos jugadores y yo se lo he dicho, aquí era salvaje, era difícil jugar aquí, aún es, pero en mi momento, vamos, no era este estadio de ahora, era un estadio antes de la reforma, de la obra, pero era muy, muy complicado venir a jugar aquí. Era ya un trabajo ya de días anteriores, entrenando psicológicamente, qué vamos a hacer, ahí cuidado que una falta de medio campo, balón en el área, entonces era complicado. ¿Tienes algún recuerdo en específico, en concreto, de, yo qué sé, de alguna acción? No sé, aquí la gente también habla mucho en las gradas. No sé si te decían algún mensaje bonito. Aquí hubo un momento raro que yo estaba en Almería y era mi segundo o tercero año. Era mi segundo año en Almería y mi entrenador era Arconada. Y entonces el balón está con Almería y luego alguien me lo das. Y yo me quedo con el balón y aquí pues el Osasuna nunca fue un equipo en mi época que apretaba hacia adelante, presionaba. Ellos esperaban. Esperaba un poco porque ya tenía sus armas ahí de robar y ser letal. Y entonces yo me quedo con el balón en el pie, controlado, y no viene nadie de Osasuna a presionarme. Yo digo, bueno, me quedo aquí con el balón. Me quedo, pero es verdad que me quedaba mucho tiempo. No me acuerdo cuántos segundos, pero mucho tiempo. Y me olvido que ha sido un pase de mi compañero. Entonces, cuando viene a apretar el jugador de Osasuna, yo voy y recojo el balón con la mano. Claro. Y luego el árbitro, claro, pum, pita falta. Y mi entrenador saca al otro portero a calentar y dice, mira, va a calentar. Y claro, yo veo el portero calentando y digo, hostia, ¿qué pasa? Luego no sale el gol en la jugada, pero en este campo me ha pasado esto, tío, y yo tengo esto grabado porque ha sido yo creo que la única vez que ha pasado en mi vida. Me he olvidado y la gente silbaba, pitando, y yo, claro, ahí presionado y tal, no me acordaba que ha sido un compañero mío que había retrasado el balón a mí. Entonces, cuando viene a presionar, yo cojo con la mano, pues falta dentro del área, dos toques, ¿no? Entonces, esa es la... Y luego hay un penalti que paro aquí también. Luego, en el mismo partido... hay un penalti y lo paro no me acuerdo ahora el jugador. Bueno, vosotros luego lo buscamos y ponemos la imagen. Seguramente va a buscar, pero en el mismo partido hay una jugada así. ¿Aguantaste en el césped por esas otras jugadas que salvaste? ¿O crees que si te hubieran hecho el gol a 2 toques habría entrado el Bueno, siguiente? A ver, hemos tenido un lío dentro del vestuario después porque, claro... en mi momento yo pensaba que era una falta de respeto conmigo. He cometido un fallo. A ver,
no ha pasado nada, pero de este fallo a salir uno a calentar y luego me meter más presión aún dentro del partido, hemos tenido un lío ahí, una discusión dentro del vestuario, pero bueno, volví después al campo y conseguí parar un penalti. Es que el fútbol antes era un poco así, era un poco más, como más brusco, ¿no? A nivel de toma de decisiones, ¿no? Oye, lo haces a la mínima, fuera. Aquí sí que se trabaja un poco más esa salud mental, ese cuidar también al jugador, ¿puede ser? Es que está diferente el fútbol. El fútbol, yo soy de una época, he venido de la época, en Brasil se dice una época raíz, que son las épocas donde no había tecnología, entrabas dentro del campo con los tacos así de grandes, de aluminios para matar. Y luego ahora estamos viviendo una era diferente, ¿no? Una era, incluso estábamos hablando ahí abajo que hasta los jugadores son diferentes. Hoy veo los jugadores mucho más atletas que antes, los jugadores fuertes, velocidad, fuerza, saltos. Y antes era los que tenían salto era uno u otro, los que tenían calidad era otro, tal. Y al final el fútbol es muy dinámico, va cambiando las cosas, pero es verdad que la era pasada era una era más agresiva, vamos a decir salvaje, porque este campo era uno de los campos más temibles vamos a decir, de España, sigue siendo. Sí. Y bueno, he tenido muchos partidos difíciles por aquí. ¿Tienes alguna preferencia en esto del fútbol de antes, el fútbol de ahora? ¿Seguirías innovando? Mira, yo creo que hoy el fútbol ha cambiado, pero también digo que el fútbol he vivido yo aquí muchos años con jugadores de muchísima calidad. No sé si volverá a tener tantos jugadores buenos juntos y entrenadores como han tenido en mi época, porque desde el equipo que peleaba por el descenso hasta los equipos que peleaban por los títulos, siempre había muchos jugadores de calidad dentro de los equipos, los entrenadores también. Entonces, yo creo que fue una era dorada, vamos a decir, de oro, ¿no? Es decir, una era espectacular que nosotros jugábamos el partido, volvía a casa para sentar en el sofá y ver el partido que tenía por delante. Porque era una liga muy emocionante, una liga muy competitiva. No que hoy no sea, pero es que en mi momento era una liga que juntaba a todos los jugadores. Yo creo que los mejores del mundo estaban aquí, todos. Hemos mencionado al principio de la entrevista, termina ya tu etapa en España, vuelves a Brasil y te hinchas a ganar títulos. Es que has ganado prácticamente todo lo que se puede ganar en Brasil. 2 veces. Por eso. ¿Qué se siente al volver a Brasil? ¿Tenías tan claro ese regreso a tu país? Bueno, la verdad que en el momento no. Salió por un tema de que el Valencia quería me ceder a un equipo, yo no quería irme, y bueno, y entre ese espacio de irme o no, pues sale la opción del Flamengo, donde voy. Y al final, claro, es ahí al revés. ¿Te acuerdas que te he dicho de la adaptación? Sí. Pues ahí tengo que adaptarme otra vez a Brasil, que es un fútbol más lento, con céspedes diferentes, la afición apasionada por todo, una locura. Entonces paso unos meses difíciles ahí en Brasil porque, claro, era 10 años en Europa, en España. Pero, claro, uno cuando sale de Brasil siempre quiere ganar títulos en su país. Y es verdad que estuve en una etapa muy bonita, 10 años en España, pero no había ganado títulos. Entonces, creo que la vuelta a Brasil me hace, vamos a decir, coronar se dice así, coronar, ¿no? Coronar la carrera de una manera victoriosa, ganadora, con trofeos, que es importante. Y entonces, aquí la gente sueña en ganar la Champions cuando es pequeño, y en Brasil la gente sueña en ganar la Libertadores y luego ganar la Champions, ¿no? Entonces la Libertadores para mí, no he tenido oportunidad de ganar la Champions, entonces la Libertadores sí la conseguí ganar 2 veces, y eso para nosotros que vivimos ahí es lo máximo que se puede vivir un jugador de fútbol. Entonces, he convivido con jugadores que han pasado por aquí, por Europa, y han ganado muchos títulos y ha ganado Champions, pero no tenía la Libertadores. Y sí que hay es diferente. Entonces, la vuelta a Brasil es una vuelta para cumplir todos los objetivos que tenía de ganar las cosas ahí. Has mencionado rápidamente, lo has pasado un poco por encima, que el césped es distinto en Brasil. A ver, cuando vuelvo, el césped es diferente porque aquí, bueno,
el clima ayuda mucho a tener Sí. los céspedes muy cortos, rápidos, híbridos también, algunos híbridos, otros no. Pero es que ahí en Brasil yo creo que falta un poco más invertir en eso, porque es un fútbol demasiado lento en comparación con el fútbol de aquí de Europa. Y eso por muchas veces pasa por el campo, ¿sabes? Entonces, cuando vuelvo yo a Brasil, estoy acostumbrado a entrenar en campos mojaditos, rápidos, y llego a entrenar y el césped estaba así de alto y seco. Y digo, ¿vosotros no echáis agua aquí? No, es que tal, tal. Digo, no puede ser, ¿sabes? Entonces, claro, era también una parte de transición porque después del Mundial de 2014, FIFA ha hecho con que los campos de Brasil cambiasen. Pero veo que aún falta, como te dice, inversiones para que el campo esté a nivel del fútbol. Claro que ahí Brasil siempre va a ser el fútbol brasileño, uno de los más importantes del mundo, pero con un campo mejor seguramente el fútbol se pone mucho más atractivo. ¿Qué aprendiste en tu vuelta a Brasil que igual no valorabas tanto habiendo estado en Europa? La mentalidad, la importancia de entender el juego tácticamente. Yo era portero, veía el juego desde atrás y de la portería se ve muchas cosas que otros no ven. Entonces, el entender lo que se pasa dentro del campo es fundamental. La gente dice, hostia, pero tú juegas bien con los pies, estás en Brasil, pero no es jugar bien con los pies, es entender dónde tiene que meter el pase, en qué momento y a quién tiene que hacer con que el balón llegue. Y ahí en Brasil a lo mejor lo juega bien con los pies, es quien golpea mejor el balón, que golpea más lejos, y no es así, es entender el fútbol. Entonces cuando vuelves a Brasil, yo por ejemplo, cuando vuelvo yo a Brasil, yo veo que estoy muy, muy adelante de la gente por el entendimiento del fútbol. De la parte táctica, donde tiene que estar un lateral, cuando yo tengo el balón, el volante donde tiene que estar, y así, claro, esto hacía con que yo también ayudase al entrenador en una salida, por ejemplo, en el saque de puerta o en posicionamiento cuando el equipo está ahí adelante. Entonces creo que la parte táctica ha sido uno de los puntos buenos ahí de Europa. También has dicho que en Brasil también se vive el fútbol a nivel de afición. Una locura. Que es muy loco, celebraciones. Una locura, sí. ¿Te ha pasado alguna cosa como muy extraña que decías, no me acordaba que esto en Brasil lo fuera así, y que al volver dijeras, oye, pues bengalas, yo qué sé, igual te tiraban cosas del equipo contrario? A ver, todo. En Brasil se pasa de todo. Es que es una locura. El Flamengo, la gente a veces no conoce mucho, pero el Flamengo son casi 50 millones de aficionados. Solo el Flamengo. Por todo el mundo. Entonces, nosotros ahí jugábamos con 70.000 prácticamente todos los partidos. El Maracaná lleno. Y era una fiesta. Pero claro, fiesta si gana. Pero si pierdes, al revés. Entonces, yo he visto muchas cosas. En mi primer año ahí hemos llegado a la final de la Sudamericana, que es como la Europa League, y hemos perdido la final. Y luego se montó un lío dentro del estadio porque el Flamengo había mucho tiempo que no ganaba y luego la afición quería... Bueno, ha sido un lío generalizado, feo. Y claro, yo cuando vuelvo de Europa a Brasil y me encuentro eso, digo, hostias, ya esto es otro momento y hay que tener cuidado, porque claro, era muy peligroso, es diferente de aquí. Aquí la gente se toma el fútbol, claro, con una pasión, pero con educación. Ahí en cierto punto la gente disfruta del fútbol y ahí hay mucha pasión por encima de todo. Entonces la gente cuando pierde es como si hubiera acabado el mundo. Por eso pasa cosas a veces que, claro, se pasa en cualquier sitio del mundo, pero por tener la pasión un poco más grande, más alta, yo creo que eso hace con que aún pase la línea ahí del límite que hay. Estamos encarando ya el final de esta charla, Diego. Me gustaría saber si tienes algún gol que se te vengan flashes rollo pesadilla, que digas, buah, esta no la paré de milagro y si la hubiera parado habría pasado esto. Bueno, hay uno que aún me queda, que ha sido con el Valencia en las semifinales de Europa League, que hemos perdido
para el Sevilla, bueno, hemos perdido en el resultado global. El primer partido el Sevilla había ganado 2-0 en Sevilla y luego en Mestalla estábamos ganando 3-0. Ujú. Pero luego hay un gol de saque de banda. Un gol que tira la banda dentro del área en el minuto 95. Un gol de cabeza. Y eso pues ha sido jodido porque, claro, nos ha fastidiado mucho porque era la final de la Europa League. Sería la primera final que jugaría el Valencia en el momento que estábamos. Y muchos de los jugadores ahí no han tenido la oportunidad de jugar una final así. Entonces ha sido el gol de Mambía, creo. Un cabezazo. Y este ha sido el gol que digo que... Pero bueno, era un gol difícil de parar también. Vosotros sabéis que soy el portero con más goles encajados de Messi, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? No tenía el dato. ¿No tenía estos datos? No. Pues ahí está. Yo creo que son... esto es un poco raro porque yo cuando estaba en Brasil hicieron una acción con una marca de cerveza y cada portero que encajó un gol de Messi recibía una botella de cerveza con su marca, con su número de gol y con Messi. Sí. Y claro, uno recibía 1, otro 3, otro 4, otro 5. Y yo soy el portero con más goles encajados de Messi. ¿Sabes cuántos goles encajados de Messi? Tienes el trastero lleno de cerveza, Casi me monté un bar, tío. Es que, claro, es que Felipe Luis me decía, Diego, si juegas un año más, montas un bar aquí en Brasil. Encajado 21 goles. Joder. Y soy el portero con más goles encajados de la historia de Messi. Bueno, por un lado es bueno que es Messi. Sí. Eso quiere decir que he jugado mucho tiempo contra él. Pero por otro lado hay eso, es verdad. Pues nada, ya tienes otra estadística en la que vas a estar ahí. Pues está bien. Ahí marcado. Diego, ha sido un placer tenerte por aquí, por el Sadar. Muchas Han preparado por aquí una cosilla para ti desde el club. Pásate por aquí, no pasa nada. Y te lo queríamos dar aquí. Hostia, muchas gracias. Nada, hombre. Para que lo abras. ¿Puedo abrir? Sí, claro. Son unas cervezas que te hemos traído. Hombre, no es cerveza, no, por favor. No es una botellita de cerveza. Así que nada, para ti. Pues muy bien. Muchas gracias. ¿Tienes colección de camisetas? No te he preguntado. Muchas. Sí. Pero tengo unas que ya... Bueno, de Cristiano tengo las 3 que ha fallado los penaltis, así que las 3 he pedido. La última casi me mata, pero bueno, he conseguido. Muchas gracias. Nada, vosotros. De Messi, tengo muchas. ¿Hay alguna que te haga ilusión? Que digas, esta, si un día tengo que salir de casa a toda leche, me la llevo. Bueno, tío, es que tengo muchas camisetas. Yo tengo una que para mí es un símbolo de todo lo que ha pasado. En mi primer año, yo tengo un récord de imbatibilidad de 9 partidos o 8 partidos sin encajar goles en Almería. Directos, partidos fuera y dentro de casa. Y eso me hace con que en el quinto partido mío sin encajar goles, nosotros enfrentamos al Real Madrid, Almería, Real Madrid. ¿Sí? Y Casillas también tenía récord de imbatibilidad. Entonces, claro, tenía que ganar quien encajase gol, pues ya se iba el récord. Y nosotros hemos ganado 2-0 en Almería. Ostras. El partido. Y después de ahí, más 3 partidos, ha sido 8 partidos sin encajar goles. Y luego, en la semana siguiente al partido, Casillas me envió una camiseta suya firmada, me dando la enhorabuena por el récord de imbatibilidad. Entonces ha sido para mí un... Hostia, que Casillas es una leyenda y ha sido un detalle para mí en el momento maravilloso. Entonces es una camisa que tengo mucho aprecio. Qué guay, Diego. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer que te hayas pasado por aquí. Espero que hayas disfrutado tu estancia por Pamplona. Te seguiremos la pista también como embajador de la liga. A ver por dónde te vemos la siguiente vez. Pues muchas gracias. Un placer es mío conocer aquí cómo está el club, lo tanto de lo que ha crecido, lo que está organizado. Y la marca también como está importante por todos lados, ¿no? Entonces, agradecer a João Castillo, que ha sido la persona que me ha invitado a conocer un poco más de lo que es el club. Y nada, doy las gracias por la oportunidad y cuando tenga la oportunidad volveré con mucho placer. Oye, pues invitado estás, Diego. Bueno. Nos marchamos ahora con Rubén, que está ahí en la puerta para darnos las claves de ese partido de este fin de semana. Vamos a por ello. Olvidamos ya a Diego Alves, se marcha ya por la puerta, ha sido un placer tenerlo por aquí, pero ahora tenemos que dejar ese espacio para las 5 claves de Rubén, que nos las va a contar
esas 5 claves del Español de este fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Ángel. Claro, 5 claves, nos quedan 2 partidos. Podemos estar hablando de que van a ser las 5 claves más importantes de toda la temporada. Y además, ya no solo por nosotros, sino porque el Español es que todavía se está jugando todo, Ángel. Viene de haber perdido ayer contra el Barça. Perdió por un 2-0, un partido, bueno, pues de chispas, ¿no? Saltaban un poco en el pre y en el post. No vamos a hablar de lo que pasó en el pre, que fue terrible. Vamos a por esa estructura del Español de Manolo García. Estamos hablando de un Español que su segunda vuelta ha sido muy competitiva, ha tenido unos números muy buenos y yo creo que han sido estos números los que les ha favorecido estar las últimas jornadas relativamente tranquilo, a expensas de que todavía tiene que sacar algún punto por si acaso. Entonces, esta estructura que se ha generado en el Español, sobre todo la segunda vuelta, y se ha consolidado, es un 4-2-3-1, 4-3-3, pero sí que varía mucho en función de cuándo tiene balón y cuándo no. Estamos hablando de estos equipos también muy modernos como el Valencia, como el Villarreal, como incluso Osasuna, que lleva muchas jornadas construyendo con 3 centrales, uno de los laterales es un poquito largo, Puado, que hablaremos ahora de él, es otro jugador que fija por fuera, mucha movilidad por dentro, mucho control de la posesión también, pero que bueno, ha construido muy bien, pero que tiene una serie de carencias que no le han dejado, yo creo, que dar un pasito adelante en cuanto a la clasificación y en cuanto a juego. Por cierto, no me ha corregido nadie, he dicho Manolo García, es el cantante Manolo García, Manolo González. Manolo González. Háblame también de los mejores jugadores de este Español. ¿Cuáles son los peligros? Los has mencionado también un poco por encima, pero ¿qué esperamos de ellos el domingo? Sí, hay un nombre muy importante que seguro que todos los tenemos en la cabeza, que es el de Joan García. Fíjate que muy pocas veces aquí hemos hablado como los jugadores fundamentales el portero, pero es que estamos hablando de que es el portero de la liga que más paradas ha realizado y que más goles evitados ha parado. Me parece que eran 7,7, Ángel. O sea, ha evitado 8 goles. Entonces, claro, este Español, estamos hablando de que sus 2 piezas fundamentales es una en la portería, porque le ha hecho competir muy bien gracias a evitar muchos goles, y otro, el jugador franquicia del Español, que es Javi Puado, ese jugador que te puede jugar en la media punta, en el delantero, en el extremo, rápido, súper habilidoso, determinante, goleador. Seguramente un perfil de jugador que además acaba contrato y que estará en boca de muchos equipos porque es un jugador extremadamente diferencial. Sabemos que el nivel que está dando ahora el Español siempre ha sido un equipo, ¿no?, que ha estado luchando por permanencia, por el poder ascender. Pero ¿cuáles son sus debilidades realmente de esta temporada 24-25? Pues yo creo que van ligadas a este dato que te acabo de dar de Joan García. Es un equipo que, a pesar de que defiende muy juntito y tenemos a los centrales también posicionados muy altos en cuanto a despejes, a Kumbula y a Cabrera, que no estará en el partido del domingo, es especialmente frágil en área. A lo mejor no tanto en ese primer centro, pero sí que en segundas jugadas tiene una activación un poco más lenta, le finalizan muchas acciones y al final, claro, a pesar de que tú tengas un portero que te marca las diferencias bajo el arco, si tú concedes tantísimas acciones cerca de tu área, lo más normal es que seas un equipo vulnerable y al que, pues Osasuna, por ejemplo, pensando en ese centro lateral, caídas, pues le puede hacer muchísimo daño. Venimos de haber ganado por un 2-0 al Atlético de Madrid. Qué pena no hacer hoy el saque de Cosner, ¿eh? Hoy apetecía. Ya te digo, tengo ganas de venir con una victoria y contentísimo. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Si el lunes venimos aquí con una victoria, es que estaremos rozando Europa ya y bueno, va a ser eso el culmen del córner del Cosner. Estuvimos hablando ayer en la retransmisión que el camino a priori que le queda al Rayo es bastante más complicado que el que tenemos nosotros. Así que, pues bueno, no le deseamos ningún tipo de mal al Rayo, pero si patina alguna de estas, pues tampoco estaría nada mal. Pero que es que además no te preocupes, porque si tú por lo que sea el Rayo no patina y gana, y tú ganas el fin de semana, es que todavía tienes posibilidades de Europa League la última jornada. Entonces sí o sí nos vamos a ir con ilusión a la última jornada si ganamos. Vamos con ese ojo cuidado. ¿Qué es lo peligroso de este Español? Te voy a dar 2 nombres porque son jugadores que llegaron en invierno y que han cambiado también mucho la dinámica del Español. Uno es Urco, el pivote defensivo cedido de la Real Sociedad, que ha dado muchísima estabilidad, pero muchísima al Español, y que parte de ese buen rendimiento que ha tenido y esas fases de construcción tan buenas parten por Urco, y luego el delantero Roberto, que también es otro jugador cedido que está marcando la diferencia en cuanto a los goles, y que si el Español se salva seguramente tenga un gran porcentaje de implicación este delantero. ¿Qué pasó esa última vez que se enfrentó el Club Atlético Osasuna al Español?
Pues mira, Ángel, si te digo la verdad, el recuerdo que tengo del partido de ida es de este perfil de partidos muy aburrido. Súper controlador, un Español que esperaba mucho en bloque medio-bajo, un Osasuna que no quería exponerse tampoco para no sufrir en transiciones con Puado, que es muy peligroso en ese tipo de acciones. Y fue un partido muy controlado, de muy pocas acciones ofensivas, donde, oye, casi un empate parecía bueno para los dos. Sin embargo, no espero lo mismo para este partido. Osasuna necesita sí o sí ganar y el Español no le vale solo con un punto. Necesita una victoria para asegurarse la permanencia en Primera División. Así que entiendo que habrá mucho más volumen de acciones en áreas, un Español un poquito más valiente y por consecuencia espero que un partido un poco más divertido. Pues nada, vamos a despedir ya esta jornada de Hablando en Rojo. Rubén, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Ángel. La antepenúltima vez que vas a estar por aquí. Nuestra penúltima vez aquí ¿No? Ángel. ¿Estoy calculando bien? Sí, nos queda la del lunes. Ah, No, nos quedan dos. Nos penúltima. quedan dos. No, es que nos quedan en realidad Hablando en Rojo, un saque de córner, otro Hablando en Rojo Y a lo mejor un último. Y un último saque de córner que puede ser con champán o champín, podemos traer champín. Oye, pues, hombre, algo tendremos que celebrar, ¿no? Digo yo. O sea, si nos metemos en Europa no podemos hacer todo normal. No, habrá que venir diferente. Nos podemos poner alguna floritura por el cuerpo, Vale. unas orejitas de algo, ¿no? Algo para celebrar. Se puede hacer, se puede hablar. Valorable. Gracias, Rubén. Gracias, Angelito. Nos marchamos. Gracias por estar una tarde más con nosotros. Que esperemos que hayáis disfrutado. Atentos mañana al partido del Promesas, que se la juega a tope. Y lo mismo el domingo con el Club Atlético Osasuna. Veniros por aquí por el Sadar si tenéis tiempo. Y para los que no, nos podéis escuchar en radiosasuna.com. Gracias y hasta pronto.